Bueno, hermanos, es un privilegio el poder estar aquí con ustedes compartiendo una breve reflexión, ¿no? Que había estado, la verdad no es lo que venía armando, y el Señor tiene estas cosas de que cuando uno se deja guiar por Dios, más allá de lo que uno puede decidir hablar, ¿no? Dios cambia los planes ahí drásticamente. Y me acordaba de lo que Moisés le había dicho al Señor cuando se le aparece y le dice: Señor, no soy de fácil palabra, ¿no? Me puedo sentir identificado ahí, por ahí me cuesta un poco el poder desarrollar quizás con más profundidad algunas cuestiones, ¿no? Y es por eso que el Señor le dijo: no es que vos hables mal o no es lo que vos seas, sino es con quién vas, ¿no? Y ahí es donde podemos ver que Dios se perfecciona en esa debilidad o en esa falla, por decirle de alguna manera, ¿no? Y lo que en estos últimos meses Dios me venía mostrando a mí, porque yo pensaba, estoy en una iglesia nueva, una iglesia que dentro de todo está con todo en marcha, ¿no? Todos los ministerios andando, todo bien, por decirlo de alguna manera, y yo pensaba en el servicio, ¿no? Cómo yo con Shane podemos sumarnos a algún servicio en la iglesia. Y meditando y pensando todo eso, me empiezo a acordar de cómo surge el tema del servicio, ¿no? Y pensaba en qué puedo ofrecer a la iglesia, qué talento tengo, qué don espiritual es el que Dios me ha dado, ¿no? Pero más que don, voy a ser honesto, pensaba en talento humano, ¿no? Que uno puede prestar a la iglesia o al Señor, ¿no? Y por eso quiero que vayamos al libro de Hechos, donde nosotros vemos el surgimiento de la iglesia. Ahí nosotros vemos cómo la iglesia da sus primeros pasos en esta organización que hoy vemos nosotros, la cual no siempre fue así de organizada, ¿no? Como nosotros la vemos hoy en día, sino que cada lugar, cada servicio surgió de necesidades. Y cuando digo esto, podemos poner un ejemplo, ¿no? El de las viandas. Ese ministerio, ese servicio surgió de una necesidad, el cual los hermanos muy atentamente lo suplieron, que hasta el día de hoy sigue en marcha por la gracia de Dios. Y cada lunes podemos nosotros ver que nuevas personas se suman, que los alimentos no faltan, el Señor provee, ¿no? Folletería también, el Señor provee porque vemos que la obra es suya. Y los voy a invitar a que me acompañen aquí a la lectura en Hechos capítulo 6, en donde vemos que después de situaciones difíciles y duras que venían pasando los apóstoles y los seguidores del Señor Jesús, situaciones como la cárcel, los golpeaban y cosas así, ellos aún así perseveraban en el servicio. Capítulo 6 dice: y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ahí vemos el nombre de los elegidos, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y vemos aquí este primer orden de la iglesia, se podría decir, en el cual los líderes, en este caso los apóstoles, van delegando tarea. Y qué lindo es ver, ¿no?, cuando la iglesia crece y uno al mismo tiempo encuentra a esos servidores, ¿no? Que en este caso la palabra diácono quiere decir servidor. Y
nosotros de esto podemos ver varios aspectos. Primero, lo que quería, esto es algo que surge de último momento, ¿no? Eso de que no lo había visto, pero después lo veo. Es el Señor ahí que muestra, ¿no? Porque nosotros vemos la sabiduría aquí de los líderes de, de no elegir, porque ellos podrían haber dicho, a ver, está Pepito, está elijan de entre ellos, vamos a elegir al mejor. Pero ellos no pusieron nombres ni hombres que elijan, sino, fíjense la sabiduría, pusieron requisitos, los cuales es como un currículum. Cuando una empresa busca a un empleado, dice, necesito esto. Es la sabiduría que Dios le dio a ellos. Ellos no señalaron personas, sino pusieron, esto necesitamos para que las personas sirvan. Y así ellos se ahorraban el tener que decir, si viene un amigo, es más difícil decirle, no, vos no puedes ayudar. Y ahí entra la sabiduría de ellos de decir, estos son los requisitos. Yo no te voy a decir que no, porque es duro decirle que no a alguien, no puedes estar aquí porque, así que estos son los requisitos. Qué sabios ahí los apóstoles, ¿no? Y vemos aquí estos requisitos. Nosotros leemos que dice, busquen de entre vosotros, buscad pues hermanos. Y ahí, hermanos, uno lo lee medio superficial, ¿no? Pero el hermano es aquella persona en la fe que creyó en el Señor Jesús. Y no solo eso, sino que fue bautizado, que pertenece a la iglesia, a la familia de Dios. Y aquí nosotros, si queremos adjuntar un versículo, podríamos pensar en Juan 1:12, ¿no? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí vemos el primer requisito. Parece fácil a simple vista, pero tiene que ser creyente, tiene que ser un hijo del Señor, ¿no? Bautizado. ¿Y por qué el bautismo? No es que el bautismo da la salvación, ¿no? Sino el bautismo es una manifestación pública de lo que él creyó en su corazón, no es un paso de obediencia de lo que creyó. Después vemos el segundo requisito, buen testimonio. Y aquí este buen testimonio tiene que ver con cómo la persona se comporta. Y no solo aquí en la iglesia, porque como recordaba Marcelo, aquí en la iglesia todos somos buenitos, todos somos perfectos. Bendiciones, hermano, ¿cómo le va? Abrazo, beso. Pero allá afuera, no, allá afuera somos distintos. No es la idea tampoco, el Señor nos llama que seamos íntegros, que seamos una sola cosa aquí y allá afuera. Pero como nosotros somos seres humanos, pecadores, tenemos la tendencia de la carne que nos lleva a no siempre ser buenos, ¿no? Y esa es la lucha que el apóstol Pablo escribe en Romanos 7, ¿no? Lo bueno que quiero hacer no lo termino haciendo y concluyo que el pecado mora en mí, esa lucha con la carne, ¿no? Leyendo esa porción bíblica, capaz que muchos y todos nos sentimos identificados en esa lucha. Y es por eso que el testimonio es un requisito, el segundo requisito que ellos ponen aquí, y el buen testimonio. Y nosotros vamos a ver, este libro lo escribe Lucas, pero nosotros vamos a ver que más adelante el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de cómo deben ser los diáconos. 1 Timoteo 3:8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. 1 Timoteo 3:8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Y aquí dice, si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir esta palabra irreprensible? Que no tenga la persona de dónde agarrarse. O sea, que nadie pueda decir nada de mí,
que nadie, ni aquí adentro, ni allá afuera, pueda decir este tipo es malo. Que nadie tenga nada que decir de mí. Habla de integridad y de transparencia. Y vemos aquí estos, vamos viendo, el primero es fácil, se podría decir, el segundo ya no tanto, buen testimonio. Y este buen testimonio, yo siempre digo, ¿no? Si uno quiere saber qué tan buen cristiano soy yo, no me pregunten a mí, pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mi hija cuando crezca, pregúntenle a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a las personas que me rodean. Ellos van a decir qué tan buen cristiano soy. Y muchos pueden sorprenderse, ¿no? Quizás no soy lo que aparento aquí ahora al frente, leyendo la Biblia con versículos. Bueno, por eso el testimonio de lo que dicen, no solo los de la iglesia, sino los que están afuera, es válido para la hora del servicio a Dios. Entonces, vemos que tienen que ser hermanos de buen testimonio y vamos a buscar segunda de Timoteo 2:15. Dice el versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es importante que como siervos de Dios nosotros podamos usar bien la palabra que tenemos en nuestra mano, la Biblia. El hecho de decir, una de las cosas que más me cuesta a mí es someterme a la autoridad. Un espíritu rebelde, ¿no? Pero me cuesta, pero lo hago. Porque el Señor me dice someterte a la autoridad. Porque la autoridad es puesta por Dios. Y entonces yo podría usar la Biblia también como a mi manera, por decirlo así. Y la estaría usando mal para decir, por ejemplo, es necesario, dijeron el apóstol, obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Yo podría tergiversar ese versículo para obtener lo que yo quiero, pero no estaría usando bien la palabra. Entonces, la Biblia nos da los principios básicos para que nosotros podamos vivir una vida íntegra e irreprensible delante de Dios y de los hombres. Buen testimonio. Después dice el tercer requisito, llenos del Espíritu. Y aquí cuando hablamos de la llenura del Espíritu, hablamos de guiarnos por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu vemos en Gálatas 5 que dice es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Y no es tan fácil. Parece fácil cuando lo leemos, pero como hoy compartía el hermano ahí, me sentía tan identificado porque somos personas. En mi caso soy temperamental también, pero aún así busco que estos frutos abunden en mí, aunque no siempre sea así, porque hay veces que tengo esa lucha de Romanos 7 de la carne. Entonces, ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, que la gente cuando te vea y me vea pueda decir, esta persona es cristiana. Así como dijeron cuando vieron a los discípulos aquí en el mismo libro de Hechos, dijeron, mira, ahí vienen los cristianos, que de lejos las personas puedan reconocer de quién somos y a quién pertenecemos, ¿no? Porque vivimos conforme al Espíritu. Y después dice, llenos de sabiduría. Y llenos de sabiduría, la andaba viendo ahí qué significa, ¿no? Porque una persona que es llena del Espíritu, Proverbios dice que es una persona sabia. Entonces, ¿esto es lo que quiere decir aquí el escritor? No. La sabiduría, dice Proverbios, viene de lo alto, viene del Señor. Pero aquí, cuando hablamos del servicio a las mesas y a las necesidades que tenía la iglesia en ese momento, habla de una sabiduría práctica. Por ejemplo, saber administrar la comida, saber servir a las mesas, preocuparse por la necesidad de manera igual para con los hermanos, ¿no? Que ese era el problema, saber administrar las ofrendas. Sabiduría. Ese tipo de sabiduría es el que habla aquí. Por ejemplo, se necesita gente para la cocina. Y supongamos que yo no tengo idea de cocina.
pero sí conozco la Biblia. No me voy a ir a meter en la cocina porque mínimo me termino cortando un dedo, ¿no? Y sabiduría, ¿no? Ser sabios y prudentes a la hora de ser servidores. Ahora, este es el servicio que nosotros vemos aquí que el Señor aprueba. Entonces, ¿hay uno que el Señor no aprueba? Se podría decir que sí. Pero antes, quiero compartirles un versículo que es uno de los que siempre lo tengo presente. Está en Marcos 3:14, que dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y luego enviarlos a predicar. ¿Qué está queriendo decir esto? Habla de la comunión íntima que tuvieron los apóstoles con el Señor Jesús. Comunión. Esto nos indica a nosotros que antes de ir a predicar, antes de ir a servir, tenemos que tener comunión. Conocer a quién servimos, por qué servimos y sobre todas las cosas, cómo vamos a servir a Dios. Porque nosotros tenemos la tendencia a... Voy a usar un ejemplo que se usó ya. Lo usó un hermano que vino a compartir el mensaje un domingo que dijo, si a mi esposa es alérgica al chocolate, yo no le voy a dar chocolate, ¿no? Bueno, si a Dios no le gusta tal cosa, pero a mí sí, yo no voy a hacer lo que a mí me gusta, sino tengo que hacer lo que a Dios le gusta, ¿no? Porque la idea es que le agrade a Él, y no a mí, y no al vecino. Bueno, y para saber qué es lo que a Dios le agrada y Dios aprueba, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber qué es lo que Él quiere. Y aquí nosotros, para el servicio, vemos principios fundamentales. Hablamos de hermanos. Eso quiere decir personas creyentes, bautizadas, que se congreguen. Porque aquí vemos, dice, llamaron de entre todos los que estaban ahí, o sea que estaban reunidos. Creyentes, bautizados, que se congreguen, de buen testimonio. Y hemos visto que el buen testimonio a simple vista parece, oh, qué bueno, pero influye no solo la vida aquí, sino también en mi trabajo, en mi casa, en mi barrio y en todos los ámbitos. El buen testimonio. Que usemos bien la palabra del Señor y no para nuestra conveniencia. Llenos del Espíritu. Que las personas puedan ver en nosotros el amor, la paciencia, la paz ante la adversidad, la benignidad. ¿Qué quiere decir la benignidad? Respuesta amable, blanda. Que pueda ver los frutos del Espíritu en nosotros. Y la sabiduría que se pueda ver en el servicio. Que se pueda ver que no solo conocemos de la palabra, sino también nos informamos acerca de lo que estamos haciendo. Ese es el servicio que impulsa el Espíritu, el servicio que agrada a Dios. Pero también está el que, vamos a ponerle otro nombre, el que es impulsado por el hombre, por el ser humano. Y muchas veces hacemos que se sumen personas al servicio simplemente por no saber decir que no. Por miedo a que decir, si le digo que no, se va de la iglesia y no vuelve más. Y aquí debemos aplicar la sabiduría que el Señor nos deja en su palabra. Estos son los requisitos para que vos te sumes a los ministerios. Ya está. No, ya no digo que no yo. Ahí le estoy diciendo, el Señor aprueba esto. No es lo que yo quiera. A pesar de que pueda ser el líder o no, no se trata de mí, sino se trata de agradar al Señor. Estos son los requisitos. Muchas veces, por no saber decir que no a la persona por miedo a que se aleje, se vaya, se ofenda o lo que sea, dejamos que se sume. O por decir, la más clásica, déjalo que se sume, a ver si se acerca a la iglesia, ¿no? Error. Un error que puede ser muy grave porque estamos desobedeciendo a la palabra de Dios y porque puede ser piedra de tropiezo a la persona. Porque puede confundir que lo que está haciendo, lo está haciendo para ganarse el cielo. Y sabemos que el cielo no se gana, no es un premio, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado con eso. Después, otra de las cosas, por la capacidad. Que se sume el hermano al servicio porque esta persona es capaz de ejercer este puesto
Un ejemplo, si viene un guitarrista muy bueno pero no es creyente, los pastores en la sabiduría de ellos le dijeron, mirá, tiene que pasar un proceso que lo leemos aquí, ¿no? Decía en 1 Timoteo que decía tienen que pasar ciertas pruebas, ¿no? Y de ahí recién servir como diácono. Entonces vemos que por la capacidad no es. Y muchas veces por inmadurez espiritual, ¿no? Dejamos que, en cuanto más gente, mejor, que venga, que venga. Y ahí vemos que nuevamente puede ser piedra de tropiezo, ¿no? Y la idea de servir a Dios no es sumar gente, sino que el servicio pueda ser por gratitud a Dios, ¿no? Que lo que a nosotros nos moviliza no sea el hecho de aparentar algo, sino de decir, gracias Señor por lo que hiciste en mi vida, ¿no? Y eso, ¿quién puede tener un corazón movido por la gratitud, sino un verdadero creyente, ¿no? Que ha experimentado el hecho de reconocer, soy pecador, no puedo salvarme, pero Dios aún así me ama y envió a alguien a salvarme. La gracia del Señor en mi vida es lo que mueve mi corazón al servicio, ¿no? Muchas veces aquí nosotros podemos ver que lo que el mundo aprueba no es lo que la palabra de Dios aprueba. El hombre se mueve por capacidad, por cualidades. Es decir, si este es bueno en este lugar lo ponemos. Si no es bueno, que busque otro lugar. Pero el Señor nos dice que no es así. Nosotros debemos ser cristianos sabios, que ponemos a personas que el Señor aprueba. En realidad el Señor las pone, ¿no? Nosotros tenemos que tener la sabiduría, los líderes sobre todo, de decidir este sí, este no. Puede sonar duro así, ¿no? Pero es lo que el Señor aprueba, ¿no? Y aquí uno puede predominar el amor de Dios, ¿no? Pero hermano, hay que amar al prójimo y dejarlo que sirva, que se sume a la iglesia. Pero vemos el orden de los factores en este caso sí es importante, porque toda la ley se resume en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero está amar a Dios. Y amar a Dios implica obedecerle, conocerle y obedecerle. Y es lo que los discípulos hicieron luego de que los azotaran y les dijeran, no prediquen más el nombre de Jesús. ¿Ellos qué dijeron? Es más importante obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y si te vuelven a azotar, no importa. Obedecer a Dios primero. Y es por eso que ahí también vemos la sabiduría que tienen que tener, que tuvieron aquí los líderes, para poder entender bien a quién poner. Después nosotros vamos a ver a lo largo de la Biblia un par de nombres que hicieron grandes cosas para el Señor. Entonces, como para ir terminando, yo pensaba en esta frase. No sé si la habré leído en un libro, la he escuchado de alguien, pero la santidad produce servicio. O sea, cuanto más me santifico, más crezco abundo en fruto espiritual, más me voy a movilizar por servir y agradar a Dios. Pero el servicio no produce santidad. Y fíjense ustedes, ¿no? La santidad produce servicio, pero el servicio no produce santidad. Y qué importante es poder mostrar esto a todos aquellos que por ahí quieren servir, movidos por la emoción de haber experimentado la salvación o el hecho de pertenecer a un grupo. Y aquí nosotros la vuelvo a repetir porque es una frase muy importante: la santidad produce servicio, pero el servicio no produce santidad, y nosotros lo que nos tenemos que enfocar es en la santidad. Limpiarnos cada día más de los pecados para que podamos ser instrumentos limpios y útiles en las manos de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, espero que este mensaje sea de bendición, de meditación, de ánimo sobre todas las cosas, porque muchos pueden decir, entonces no puedo servir para nada en la iglesia. Pero la idea no es esa. La idea es que
paso a paso nosotros podamos ir completando estos requisitos, ¿no? Lleva tiempo, pero el Señor es el que da el crecimiento siempre y cuando nosotros lo busquemos en su palabra. Aquí tenemos personas, como comentaba Sabri hace rato, han empezado el instituto bíblico, es algo muy bueno y que va a ayudar mucho, es una manera de crecer, ¿no? Así que es cuestión de aprovechar todos los recursos disponibles que hay para crecer espiritualmente y servir a Dios de la manera correcta, ¿no? En la manera en la que en la que a Él le agrada y le gusta. Así que Dios bendiga su palabra, hermanos, y gracias, ¿no?